Nuevamente, buen día, iglesia. Si no me equivoco, es la cuarta clase del libro de Apocalipsis que estamos llevando. Hoy día estaba leyendo los titulares de los tiempos. Bueno, ya que no tengo ahora periódico, generalmente por vía digital, nomás leo a veces los títulos. Y decía ahí en el titular principal, decía que hay más de 1000 muertos allá en la guerra que está habiendo entre Israel y Gaza. Bueno, parte, ¿no?, de ese grupo terrorista que hay más de 1000 muertos, 178 niños y 48 mujeres, o al revés, uno de los dos. Y ¿saben qué me molesta a veces cuando veo yo el Face o veo algunas, a veces uno cuando entra, siempre están hablando personas que son falta de conocimiento en cuanto a las profecías, y están diciendo, ya se está cumpliendo la profecía de Ezequiel, de Got y Magot, y realmente me molesta a veces que saquen fuera del texto, de los tiempos que su palabra muestra. Una total falta de conocimiento de lo que va a ser. Como les decía al principio, más de 1000 muertos. Saben que cuando venga ese día realmente, cuando vengan esos tiempos que la Biblia habla, 2 de cada 3 judíos van a morir de una manera pero atroz. Pobre de aquella mujer que dice que está encinta, ¿se acuerdan en Mateo? Sí, sí, al estilo babilónico o sirio, los van a agarrar, los van a descuartizar ahí al lado de su madre, a los bebés. Peor aquel que vive en Judea, dice, ¿no es cierto? Entonces, cosas terribles van a pasar, van a pasar, y a veces cuando uno ve estos TikTokers que llaman, o personajes que tratan de ganar un like y hablan tonterías, ¿no? Y uno dice, caramba, si fuera así, estamos tremendamente, deberíamos llorar de miedo, ¿sí? Si usted se queda en la tribulación o en las cosas que van a venir, imagínate las cosas que van a venir. Pero la Biblia nos muestra cuándo van a ser estas cosas, qué señales habrá del tiempo del fin. Le preguntaron a Jesús ahí en el Monte de los Olivos. Jesús les dio la respuesta más larga a todas las preguntas que le hicieron. ¿Qué señales habrá de segunda venida? ¿Qué señales habrá del fin? O sea, del fin, o sea, del capítulo final, están preguntando ahí. Pero nosotros no queremos ser ignorantes a los sucesos que van a venir. Estamos estudiando por eso este libro de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis, el libro de revelación. Y habíamos ya manifestado que este libro es un libro realmente malentendido, ¿sí? Por eso mismo hablan cosas que no son. La gente común, los gentiles que llamamos nosotros en la Biblia, sí creen entender este libro. ¿Sí? Es un libro que es tremendamente malentendido. Habíamos dicho que es un libro mesiánico, ¿sí?, ¿no?, que habla de Cristo, por eso dice la revelación de Jesucristo. Habíamos dicho que es un libro misterioso, sí, pero no es difícil de entender, pese a que hay muchos símbolos, está lleno de símbolos, pero estos símbolos son vehículos para transmitir una verdad, ¿no? Y el mismo libro te dice qué es lo que significa. Habíamos dicho que es también un libro significativo. ¿Significativo por qué? Porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, abrió el libro para que lo leamos. ¿Te acuerdas? En Daniel les dice, no cierra todavía esto, pero en Apocalipsis ya manda a que nosotros leamos, ¿no es cierto?, este libro, ¿sí? Entonces este libro es significativo porque es un libro para que nosotros lo leamos. Es un libro porque es significativo también porque el Espíritu de Dios bosquejó el libro. Este es uno de los libros donde tú no tienes que hacer un bosquejo, sino que el mismo Señor, o sea, Dios mismo hace el bosquejo. Ahí en Apocalipsis 1:19 te da el bosquejo, ¿no?, las 3 partes de las cuales se trata este libro. También es un libro significativo porque el Espíritu de Dios opera en este libro, o sea, para ayudarnos a entenderlos. Habíamos dicho que este libro está escrito para sus siervos, ¿no es cierto? Y aquellos que son creyentes son aquellos que van a entender el libro, ¿no? Porque este libro es la revelación, dice, ¿no es cierto?, de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, ¿sí? A sus siervos las cosas que deben suceder
pronto. También es un libro, los otros lo dicen milagroso, ¿no? ¿Por qué? Porque habla del futuro, ¿sí? Antes que sucedan las cosas. Y es más, dentro del libro de Apocalipsis usted va a ver cosas sobrenaturales inimaginables que se van a manifestar, ¿sí? Hemos dicho también que es un libro de profecía, ¿no es cierto? Hemos nosotros escogido una de las interpretaciones en la cual nosotros reconocemos que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, ¿sí? Hay otras 3 interpretaciones que utilizan que ellos anulan, ¿sí? Y señalan de que no es profecía, o ya se ha cumplido, podríamos decir aquí, estos sucesos. Entonces también dijimos, creo que este libro de Apocalipsis es un libro motivador. ¿Por qué? Porque motiva al que lee y obedece, ¿no? Bienaventurado el que lee, ¿no? El que oye, ¿sí? Y guarda las palabras de esta profecía. Habíamos dicho también que es un libro majestuoso, porque es un libro el libro del trono, o sea, vamos aquí a ver a Cristo en toda su majestad. Es un libro también culminante, a eso se refiere este libro, no hay más, es el fin del final. Aquí viene el final de la historia de la humanidad, aquí se cierra, podríamos decir así, todo, no hay más, ¿no? Y es un libro militante, vale decir, vemos aquí que la victoria gloriosa de Jesucristo sobre todos sus enemigos. Habíamos visto a un Cristo que vino en humillación, pero volverá en exaltación. Cristo, vimos en su primera venida, vino para que lo mataran, pero Él volverá en su segunda venida para matar a sus enemigos. En la primera venida de Cristo Él vino a servir, pero en su segunda venida va a venir para que le sirvan, ¿sí? ¿No? ¿Quiénes? Sus siervos. Y en la primera venida vimos cómo vino como un siervo sufriente y Él va a volver como un rey vencedor. Entonces, básicamente el libro de Apocalipsis, uno de los temas más esenciales, trata de la segunda venida de Cristo, ¿sí? De la segunda venida del Señor. Ahora, lamentablemente, dentro incluso de la iglesia cristiana, no saben determinar los tiempos en los cuales se va a manifestar las señales antes de que el Señor venga. Muchos ven guerras, rumores de guerras, pestes, ¿no? Hambres, de las cosas que se habla, ¿sí? Que son los dolores de parto que hablan cuando se habla de la segunda venida. Pero sin embargo, sí, no son aquellas que se va a manifestar en lo que se denomina los 7 años de la tribulación, o la gran tribulación, en la cual el creyente, el cristiano, la iglesia no va a estar. Eso quiero que entiendas. El Señor puede venir hoy, pudo venir ayer, puede venir mañana, puede venir en cualquier rato. Si nosotros somos creyentes, nosotros creemos en la segunda venida del Señor, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, una cosa que el Señor es que venga aquí a la tierra a reinar, ¿sí? Por 1000 años, aquí, ¿sí? Sentarse en el trono, pero otra cosa es que Él nos tome a la iglesia, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, como dice Primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Nos lleve, ¿sí? Nos lleve a su iglesia y ahí empieza, ¿sí? Lo que es la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio, 7 años. En esa gran tribulación, ¿sí? Quizá al final de lo que voy a enseñar hoy te puedo dar algunas señales de parto, ¿sí? Va a haber, pero cosas, va a haber engaño, va a haber disensión, va a haber devastación, va a haber profanación, va a haber deserción, va a haber declaración, etcétera. Es como muchas veces, para darte un ejemplo, cómo no entienden los tiempos. Muchos dicen, no, y el evangelio deberá llevarse hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin, dicen, ¿no es cierto? Y a veces muchos creen que el evangelio va a ser llevado en este tiempo y después recién va a venir. Esto se está hablando cuando se está en ese tiempo, y voy a explicar más adelante. Pero va a haber una declaración, una proclamación del evangelio, ya que es sobrenatural. O usted ve un ángel en el cielo que está declarando el evangelio. ¿Ve un ángel en el cielo? ¿Vio a los 2 testigos que están declarando? No, ¿sí? Eso va a suceder, ¿sí?
antes del que el Señor establezca su reino aquí en la tierra, ¿sí? Va a haber una proclamación del Evangelio, ¿sí? Sobrenatural, ¿me entiendes? Ahora, nosotros vemos guerras, rumores de guerras. Vuelvo a repetir, esta guerra que se está escuchando ahora y se está mencionando y de los cuales muchos tiktokeros hacen situaciones, no es pues esa guerra que se va a manifestar en ese momento, ¿me estás entendiendo? No es aquello. Cuando el Señor lleve a su iglesia, ¿sí? va a llevar también, va a llevar la presencia del Espíritu Santo. Ya no va a haber refreno contra la maldad. ¿Tú te puedes imaginar? No va a haber refreno contra la maldad. Y es por eso que va a haber aquí en la tierra tremendamente muerte, caos, horror, terror. Por eso este libro de Apocalipsis contiene drama, suspenso, misterio, pasión y sobre todo horror. Horror. Pero no para el creyente. No es para nosotros. Ahora, de que va a haber en ese tiempo personas que van a ser salvas, sí, especialmente judíos. ¿Me entiendes? Va a haber, porque va a haber proclamación del Evangelio. Pero la iglesia en sí, ya no hay iglesia, sino la esposa de Cristo que está esperando venir con el Señor. Más bien en ese tiempo, los gentiles, sí, aún viendo tales desastres, devastación mundial que va a haber, hambre, guerras, pestes, enfermedad, ¿sí? En vez, estos se van a lamentar, no por rechazar o abrazar a Cristo o el mensaje, sino se van a lamentar por los sucesos que están pasando, pero aún así ni siquiera dice que se van a arrepentir. Ya hemos leído alguna vez esto, ni siquiera así, por eso, hay de aquel que esté en ese tiempo. Y tenemos que entender nosotros bien los tiempos. Ahorita no es, el sol te quemas, pero te vas aquí, ya no. En ese tiempo, vuelvo a repetirte, ¿sí? El sol va a quemar la naturaleza, va a quemar, va a matar seres vivos. En ese tiempo, hay de aquel que esté en ese tiempo. Quizá al final de hoy día te pueda dar algunas cosas. Entonces, este libro cuenta, ¿sí? No solo cuenta de ese desplome, de un desplome sin precedentes de la economía, donde ya nadie va a comprarte las sillas que haces, las mesas que haces, el anillo que hago. O sea, va a haber un desplome económico tal, ¿sí? Que aún los que tienen nomás van a poder comprar un manojo de cebada, un manojo de comida. ¿Por qué? Porque no va a haber, o sea, son tiempos, va a haber una guerra final en la historia humana. No es pues la que se menciona o la que hablan. Por eso digo, me molesta a veces escucharles a esos hombres que se está cumpliendo la profecía de Ezequiel, que Gog y Magog, que dice la Biblia, que esto, que el otro. Discúlpeme, los libros del Antiguo Testamento muestran 2 de 3 judíos van a morir en ese tiempo, van a ser perseguidos, va a haber tal persecución que el padre va a delatar a su hijo, que el hijo va a delatar a su padre, que la madre va a delatar a su hija. ¿Me estás entendiendo? Cuando haya el tiempo de la deserción, porque va a haber algunos que van a creer, pero va a haber el momento en el cual van a tener que ser enfrentados según a lo que están creyendo, ¿sí? Y si fuera ese tiempo, por salvarse, uno va a dar la dirección de su hijo, de su hija, y va a decir, estos están creyendo, para matarlos, ahí mismo. O sea, estoy hablando de tiempos así, de las cuales vamos a ir estudiando. O sea, describe este libro ese juicio final, la sentencia de todos los rebeldes, angelicales y humanas. Hay demonios que ahorita están están encarcelados, ¿sí? En el abismo hay demonios. En ese tiempo van a ser soltados, dice, esos demonios. ¿Me entiendes? Entonces va a haber tales cosas, este libro nos muestra, ¿sí? Que por eso dice, ay de aquel que esté en estos tiempos, ay. Por eso ya no va a venir Jesús como vino, ¿sí? Como ese corderito, ¿sí? En humillación, o a morir, o a servir. No, ahora va a venir a matar a sus enemigos, va a venir a juzgar. Él vino a proclamar el Evangelio, a dar buenas nuevas, pero ahora va a venir a juzgar. Todos, nadie se va a salvar. Todo ojo lo va a ver, dice, cuando el Señor venga por segunda vez.
Todo ojo, no solo nosotros lo vamos a ver, muchos de los que les rechazaron lo van a ver. Aquellos que lo crucificaron lo van a ver, se van a lamentar, dice. Van a lamentar aquellos. Pero va a ser para muchos tarde su lamento, porque su lamento, ¿sí? Va a ser pues, va a ser el fin de su destierro en el infierno mismo. Ahorita Satanás no está en el infierno, ahorita está dando vueltas, dice, en el mundo. Pero va a llegar el momento en que se lo van a agarrar, ¿no es cierto? Alguna vez hemos leído, lo van a agarrar, lo van a poner ahí. Él, el falso profeta, el anticristo que va a venir, va a haber tal caos en este mundo, ¿sí? Que todos van a buscar paz, 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 paz. Y vendrán muchos, dice, que engañarán, falsos cristos. ¿Lo hay ahora? Sí lo hay. Pero te estoy hablando de ese tiempo donde cuáles van a haber falsos cristos que van a hacer incluso hasta magia, tipo milagros van a crear, ¿sí? Que incluso van a engañar, dice, a muchos de los escogidos. Pero va a llegar un hombre, ¿sí? El cuerno pequeño, lo que le llaman, ¿sí? El anticristo, el hijo de perdición, que tiene varios nombres, donde va a establecerse. Se va a sentar ahí como Dios, se va a creer ser Dios, hasta el momento en que haga la abominación desoladora del cual habla el profeta Daniel, etcétera, y ahí los judíos van a ser perseguidos, y vuelvo a repetirte, dice el Antiguo Testamento en las profecías, 2 de cada 3 judíos van a morir, ¿sí? Pero muchos van a morir por causa de Cristo, porque van a reconocer al Mesías que estaban esperando. Porque el judío siempre está esperando un Mesías, ¿sí? Él pensó que Jesús era el Mesías. ¿Por qué creen que le recibieron con palmeras y todos? Porque ellos pensaban que iba a destrozar al Imperio Romano en ese tiempo. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Entonces tenemos que estudiar este libro para no ser ignorantes en las situaciones que van a suceder. Y este libro nos muestra eso, y por eso quiero darles de alguna manera, tratar de que usted entienda, ¿sí?, de la mejor manera este libro. Ahora, no solo es caos, ¿no?, terror, como digo, o drama, o misterio, pasión que muestra este libro. También este libro nos da esperanza. ¿Por qué? Y gozo, ¿sí?, porque tiene un final feliz para nosotros. ¿Usted se imagina un final feliz? Si tú te vas allá a Apocalipsis 21:4, mira lo que no va a haber. El 4 que dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí en el 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dime que eso no es aliciente para sus siervos. ¿Sí? No va a haber ya, aquí sufrimos, ¿no es cierto? Este mundo trae mucho sufrimiento. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Sufrimos, ¿por qué? Por causa del pecado, consecuencias del pecado. Pero Dios es todopoderoso, debería terminar con el sufrimiento. Y muchas veces cuestionamos a Dios. Él no es el que originó el pecado. No es. Él toma como instrumento las situaciones que pasamos para su propósito, para su plan. Entonces Juan recibe esta revelación, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas las anteriores semanas? El desarrollo aquí que seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, el desarrollo del drama llevará su tiempo, así que como cualquier buen escritor, Juan, ¿qué hace? Juan da a sus lectores un avance de lo que vendrá después en el libro. Repito, Juan va a dar a sus lectores un avance de lo que vendrá después en el libro. Al hacerlo, revela el tema del libro de Apocalipsis. Y te repito, ¿cuál es el tema del libro de Apocalipsis? La segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el tema del libro de Apocalipsis.
Y en los versículos 7 y 8, que hoy vamos a desarrollar, si así Dios quiere, Juan presenta 5 verdades sobre la segunda venida. 5 verdades sobre la segunda venida. Y te los voy a decir por si quieres estudiar, por si tienes tiempo en la casa, por si realmente eres diligente con la palabra, quieres saber, quieres volver a estudiar, volver a escuchar, ¿sí? Te las voy a dar para que tú tengas tu cuaderno, tus apuntes y puedas hacer un seguimiento en el estudio que haces. 5 verdades sobre la segunda venida va a mostrar Juan en los versículos 7 y 8. 1, la necesidad de la segunda venida. 2, la gloria de la segunda venida. 3, el alcance de la segunda venida. 4, la respuesta de la segunda venida. Y 5, la certeza de la segunda venida. Aquello va a dar Juan. Ahora, entonces, una de las primeras verdades sobre la segunda venida, ¿cuál es el tema de Apocalipsis central? La segunda venida, ¿sí? La segunda venida del Señor. Entonces, una de las primeras verdades que muestra aquí Juan es la necesidad de la segunda venida, ¿sí? La necesidad de la segunda venida. El versículo 7 empieza con dos palabras que tienes que entender. Estas dos palabras son 25 veces se menciona en el libro de Apocalipsis. Ahora, si tú eres diligente, quieres estudiar, quieres conocer la Biblia, al leer este libro, enciérralos estas dos palabras. He aquí, dice. He aquí. 25 veces está mencionado. He aquí. Y esta palabra no lo podemos dejar pasar, porque uno puede leer y decir, aquí dice, he aquí, el versículo 7, que viene con las nubes, dice. Y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los del linaje de la tierra, harán lamentación por él, sí, amén. Esta es la primera vez que se menciona esta palabra he aquí. Pero ¿qué es esta palabra he aquí en el griego? Porque estamos estudiando un libro que ha sido traducido del griego, ¿no es cierto o no? Y esta palabra he aquí es una exclamación. En griego es idou, I-D-O-U, ¿sí? ¿No? Y podemos transcribirlo como he aquí. Es una atrayente, es un llamado de atención. Es como si te dirían, desperta tu mente, desperta tu corazón, ¿sí? Para considerar lo que sigue. Es esa palabra. ¿La estás captando? Entonces, he aquí, ¿sí? Está dirigido a despertar la mente y el corazón para considerar lo que sigue. Este es el primero de los 25 que nos muestra este libro de Apocalipsis. Pues cuando dice, he aquí, tú enciérralo. Entonces, un libro lleno de sorprendentes verdades que exige, ¿qué cosa? Cuando te dice aquí, atención, cuidadosa. Cuando te dice esto libro, he aquí, o sea, te está diciendo, prepara tu corazón, está exclamando en el griego, prepara tu mente y tu corazón para las cosas que te voy a decir, para las cosas que te voy a mostrar, para las cosas que te voy a enseñar. Entonces, apropiadamente aquí, ¿qué hace Juan? ¿Sí? Lo primero que Juan llama la atención es la gloriosa verdad de Jesucristo. Y dice, he aquí, versículo 7, ¿qué dice? Sigue tu Biblia, que viene. ¿Sí? He aquí que viene. O sea, Juan está llamando la atención, ¿sí? De esta verdad. He aquí que viene. En griego es erchomai, o sea, está en tiempo presente. Muchos decimos o muchos escuchamos, ¿no? Cristo viene, ¿no es cierto? Y parecemos que Cristo está ahí de vacaciones en el cielo, o está esperando. Pero en el griego, esta palabra erchomai, ¿sí? Es un verbo en tiempo presente. ¿Qué significa? Que Cristo ya está en camino, ¿sí? Por lo tanto, su venida es cierta. ¿Por qué es su venida cierta? Porque ya está en camino. Según el griego, ¿sí? Del cual nosotros estamos estudiando, el chomai nos está diciendo que Cristo ya está en camino, ¿sí? Y nos dice también este verbo que la venida del Cristo es inminente. Él está viniendo, ¿sí? Él está viniendo. Entonces, y el chomai, te estoy repitiendo esta palabra, que quizá no lo tomes ni siquiera atención, ¿sí? Traduciéndolo, podríamos decir que es el que había de venir. Es un título del Mesías.
¿Te acuerdas tú de Juan el Bautista? ¿Sí? Cuando él preguntó y dijo, ¿no? En Mateo 11, 2, 3, cito, el versículo dice, Juan el Bautista al oír en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarles, ¿eres tú aquel que había de venir? O sea, y esta palabra, aquel que había de venir es el Chomaí, ¿ya? ¿O esperamos a otro? ¿Te acuerdas la respuesta de Jesús? ¿No? Dile que ¿no? Les dice, ¿no es cierto?, a los 2 discípulos que fueron a preguntarle a Jesús, ¿sí? ¿Llevados por quién? Preguntando por Juan, ¿sí? Los judíos creían que Juan era el Elías, el mensajero que iba a preceder a la venida del Mesías. Aún Juan está preguntando, ¿eres tú el que había de venir? Ahora, estaban esperando un libertador. O sea, mira el pueblo judío, ponte en la mente del pueblo judío en ese tiempo. Ellos fueron sojuzgados por siglos, ¿me entiendes? Por naciones, y siempre ellos ya están realmente pues cansados de ser juzgados, maltratados, y en ese momento ellos son juzgados ¿por quién? Por los romanos, ¿sí? Y ellos están esperando siempre un Mesías, un libertador, uno que les libre y les dé las promesas que la Biblia muestra. Y ellos pensaron en algún momento que Jesús era aquel, porque mira, Jesús se radicó en su ministerio aquí terrenal de las enfermedades, venían ante él todo tipo de enfermedades. ¿Te acuerdas? No te voy a detallar los evangelios, al punto de que lo hicieron entrar, ¿no?, en ese domingo, como llamamos nosotros aquí, el domingo, ¿no? Pero llegado el momento, ellos mismos dijeron, crucifícalo, ¿sí? No es lo que ellos estaban esperando según las promesas. No entendieron. Y el Señor dice, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Tantas veces he querido juntarlos, como una gallina quiere juntar a los polluelos. Tú que matas a los profetas. O sea, hay que pensar también, ponerse en el corazón. Entonces, aquí, vuelvo a repetirte, te está llamando a que tú puedas realmente abrir tu corazón y tu mente para las cosas que va a decir. Sí, aquí que viene. ¿Quién? El Mesías. Ahora, la anterior semana, ¿te acuerdas que yo decía que había unos burladores ya en los tiempos cuando Pedro está? ¿Sí? Unos burladores que decían, ¿cuándo vendrá? Nunca va a venir. ¿Sí? Mira, las cosas siguen como están, ¿no ve? Las cosas siguen igual, no pasa nada, no va a venir. ¿Te acuerdas o no? Ahí está en segunda de Pedro, no voy a hacerlo rápido porque he visto la necesidad. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, voy a leer, y dice aquí, ¿no?, hablando de los burladores, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está pues que el Señor va a venir por segunda vez? Te estoy hablando, ¿dónde está? ¿No? Porque desde el día en que sus padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y la anterior semana ya te dije, ¿no?, lo que Pedro les responde, ¿no? ¿Sí? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿sí? No son. Pero de que va a venir y va a venir como ladrón, ¿no? Viene como un ladrón, viene en la noche, sin avisar, sin premeditar. Puede venir hoy, puede venir ayer, puede venir pasado mañana. No sabemos la hora, ¿sí? No sabemos el día, no sabemos. Pero de que va a venir, va a venir. Nos vamos, ¿sí? Y con él va a mandar el refreno que hay en este mundo, el Espíritu Santo. Imagínate eso. No sé si captas esa idea. Y la empieza lo que llaman las señales o los dolores de parto. Antes, ¿no? El nacimiento viene a ser como cuando Cristo ya viene, pero los dolores de parto que van aumentando, ¿no? Las mujeres van a entender eso, ¿no? Calamidad, sucesos, devastación, disensión, profanación, van a acompañar cosas, pero terribles, de las cuales Dios nos libre. Dios libre a aquellos que se van a quedar en ese tiempo.
No es esta calorcita, no es pues esta sequía que podemos ver, o la guerrita que estamos viendo ahí. Hermano, cuando veamos realmente la ira de Dios manifestándose aquí a juzgar, ¿sí? Hay de aquel que está en ese tiempo, hay de aquel que dice que va a buscar la muerte, las personas van a buscar que los montes caigan encima y no podrán hallar la muerte, dice. Ay, que uno no entiende a veces eso. Por eso las personas viven como que nunca va a haber eso. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Así no sea en este ciclo. Un día, dice el Señor, su palabra está ahí. Ahora, uno dice, no, y yo me preguntaba también, porque a veces tengo que preguntarme para enseñarte. Y digo, ¿y por qué tiene que venir? No estoy hablando de las señales, sino ¿por qué tiene que venir el Señor por segunda vez? Digo por segunda vez porque ya vino una primera vez, ¿no veo o no? Ahora, el mismo Señor dijo que iba a venir, y volveré, y vendré. Quizá el versículo que más te puedes acordar ahorita es de Juan 14. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Y voy, dice, no, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez, dice. Otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, dice, en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus hijos. Y es más, hemos visto en los evangelios que Jesús advertía a sus discípulos, ¿no?, de que los discípulos deberían estar listos, preparados, y por eso les dice, velad, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora. ¿Quién dijo que iba a venir? El Señor, ¿sí? El Señor. Voy a volver. Voy a volver. Entonces, la necesidad de la segunda venida es una de las primeras verdades donde dice, he aquí que viene. ¿Quién? El Señor. Ahora, déjame darte 9 razones por las que debe volver Cristo. ¿Ok? 9 razones por qué debe volver Cristo. Si hemos entendido que la venida del Señor a esta tierra es, por lo tanto, un tema central de las Escrituras. Es más, dice, de que cada 25 versículos del Nuevo Testamento, uno de ellos habla de la segunda venida. ¿Te imaginas entonces el tema central de lo que es? Entonces, 9 razones por las que debe volver Cristo. Una de las primeras, para mencionar, de las 9, hay más, ¿sí? Pero te voy a dar 9, que las promesas de Dios requiere que Cristo vuelva. Es una promesa de Dios estoy hablando, que Cristo vuelva, ¿sí? Es una de las promesas. Por ejemplo, Génesis 49:10, una de las primeras profecías sobre el dominio del Mesías, aquí dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. El Salmo capítulo 2, solo te voy a leer el versículo 6 y 9, pero si tú quieres ser estudioso del libro, puedes leerlo, el Salmo capítulo 2, ¿sí? Aquí se declara lo siguiente, aquí vamos a ver al Cristo que tiene que venir aquí a la tierra a reinar, dice, el 6 al 9 voy a leer, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí está hablando cómo el Señor va a venir a juzgar, ¿sí? Con poder. Jeremías 23, capítulo 23, del 5 al 7, anticipa la bienaventuranza del futuro de Israel bajo el reinado del Mesías.
te lo voy a citar, no lo busques, ¿sí? Si tú quieres estudiar, lo vas a buscar en tu casa. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, predice el gobierno terrenal del Mesías. Ahora, en el Antiguo Testamento hay pasajes, varios pasajes, pero te las voy a citar solo 3, donde dice Daniel capítulo 7, versículos del 13, 14 y 18, Zacarías 14, del 4 al 9, y Malaquías del capítulo 4, versículos del 1 al 4, hay predicciones que se refieren al reinado terrenal del Mesías, que no se cumplieron en la venida de Cristo. Por tanto, Él debe venir nuevamente para cumplirlas, esas profecías. Hay profecías que todavía no se han cumplido en su primera venida. Y tienen que venir sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Como dice, si Él dice y no hará, habló y no lo ejecutará, Números 23, 19, tiene que suceder las profecías que todavía tienen que cumplirse. No se cumplieron en su primera venida, se tienen que cumplir en su segunda venida. Repito, Cristo vino primero en humillación, ¿no es cierto? Pero Él va a volver en exaltación. Vino para que lo mataran. Ahora, Él volverá para matar a sus enemigos. Suena medio duro, ¿no? Ay, pero ¿cómo un Dios de amor va a hacer? Va a venir a hacer aquello. Vino a servir. Volverá para que le sirva. Vino como siervo sufriente. Volverá como rey vencedor. Entonces, una de las razones por las que debe volver Cristo es porque las promesas de Dios requieren que Cristo vuelva. ¿Sí? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Tiene que volver. Otra segunda razón es la promesa de Jesús, requiere su venida. Ya leímos, ¿no es cierto?, que Él mismo dijo, yo vengo pronto, vendré, ¿no? Yo vengo pronto, vengo en breve. Jesús predijo varias veces que Él volvería. Ya leí el versículo que quizá más conoces, de Juan capítulo 14, versículo del 1 adelante, ¿no es cierto?, que da una importante razón para su venida. Es más, hay parábolas que tú puedas estudiarles. Por ejemplo, hay una parábola en Lucas 19, versículo del 11 al 27, una parábola donde Jesús describe como un hombre noble, ¿sí?, que un día volvería a su reino y destruiría a los que rechazaron su gobierno. Los rechazaron, pero cuando Él vuelva, sí, va a tomar posesión de toda la tierra, de todo lo que tiene. Entonces, las promesas de Jesús, tanto para recompensar a los que creen en Él, como para juzgar a quienes los rechazan, exigen su venida. ¿Ok? Una tercera razón es la garantía del Espíritu Santo requiere que Jesucristo vuelva. La garantía. Aquí tenemos la promesa que el Espíritu Santo nos va a hacer entender, dice, ¿no?, todo lo que Él nos ha dicho. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo, el Consolador, ¿sí? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Que no venga el Señor, ¿sí? Ya no sería el Espíritu de verdad, estuviera diciendo o habría dicho una mentira. ¿Sí? Entonces, el mismo Espíritu Santo nos da en su palabra, ¿sí?, la certeza de que Él tiene que venir. Él dijo, el Señor Jesús tiene que volver por segunda vez. Uno, que enseñaría a los inspirados autores del Nuevo Testamento todas las cosas y les recordará todo lo que Jesús había dicho. Y una de las cosas que había dicho Jesús es que Él volvería. ¿Sí? Volvería. Toda promesa neotestamentaria de la segunda venida es una promesa del Espíritu de verdad. Jesús debe volver porque está en juego la veracidad de la Trinidad. Creo que estoy siendo muy académico, pero ¿me estás entendiendo? Te estoy dando 9 razones por las que Cristo debe volver. Uno, habíamos dicho, las promesas de Dios requiere que Cristo vuelva. Las promesas de Dios requiere que Cristo vuelva. Segundo, las promesas de Jesús requiere su venida. ¿Cuál es la tercera persona de la Trinidad?
El Espíritu Santo. La garantía del Espíritu Santo requiere que Jesucristo vuelva. ¿Sí? Y una cuarta razón es que el plan de Dios para la iglesia exige la venida de Cristo. ¿Sí? La iglesia. Cuando uno va a leer, más adelante vamos a leer los mensajes a las 7 iglesias, esas 7 iglesias que había en ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, Apocalipsis 3.10, si tú vas a Apocalipsis 3.10, aquí exige, ¿sí? ¿Qué dice el Apocalipsis 3.10? Solo un ejemplo de los varios que hay. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿a qué iglesia le está diciendo? A la de Filadelfia, ¿sí? Y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te guardaré, ¿no es cierto?, para probar a los que moran sobre la tierra. Para cumplir esa promesa, entonces Jesús tiene que volver, Él debe volver por su iglesia antes del comienzo de la hora de la prueba. ¿Cuál? O sea, cuando está hablando de la hora de la prueba, yo vendré, dice, por cuanto voy a volver a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cómo nos va a guardar? ¿Cómo yo te guardaría? Si aquí hubiera guerra, supongamos aquí hubiera guerra, terremotos, hambre, ¿cómo te guardaría? Llevándote, pues, ¿no ve? A otro lado, ¿sí? Te guardaré. Ahí se habla, ahí podemos entender ese tiempo que lo llamamos el arrebatamiento, ¿sí? Cristo recompensará a su iglesia por su fiel servicio a Él. Dice, yo te guardaré, por cuanto así no vas a pasar, ¿sí? Te voy a guardar de ese tiempo, de ese momento. Y Romanos 14:10 dice, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. A veces lo menciono y no lo leo, pero esta vez sí lo voy a leer. ¿Sí? Uno, porque después del arrebatamiento, o sea, después del arrebatamiento, ¿sí? ¿Qué pasa después del arrebatamiento? Cristo recompensará a su iglesia por su fiel servicio a Él. ¿Sí? Nosotros estamos arriba, ¿en qué? En el tribunal de Cristo, se inicia. ¿Sí? Y aquí en la tierra, caos, terror, devastación, destrucción, profanación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, Cristo recompensará a su iglesia por su fiel servicio a Él, ¿no es cierto? Después del arrebatamiento, recompensa. Segundo, al cabo del periodo de 7 años de tribulación, la iglesia glorificada, la esposa de Cristo, volverá triunfante con Él. O sea, 7 años. Vamos, nosotros arriba estamos, ¿sí? Con el Señor. Todavía el Señor no ha vuelto. Vino en el aire a llevarnos. ¿Estás entendiendo la idea? Nosotros vamos allá, se instaura, podríamos decir así, el tribunal de Cristo, donde todos sus siervos van a recibir sus galardones, ¿sí? Y aquí en la tierra hay 7 años de gran tribulación, de las cuales vamos a hablar más adelante. ¿No es cierto? Terminados los 7 años, ¿sí? Apocalipsis 19:14, Apocalipsis 19, del 7 al 9, nos muestra, y vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Nosotros volveremos triunfantes con Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Sí? Cristo. Entonces, después del arrebatamiento, Cristo recompensará a su iglesia por su fiel servicio a Él, y también al cabo del periodo de 7 años de tribulación, la iglesia glorificada, la esposa de Cristo, ahora la esposa de Cristo, ¿sí? Volverá triunfante con Él. Y tercero, en aquel tiempo la iglesia será vindicada. Estoy leyendo porque mi esposa a veces me llama la atención cuando pronuncio algo mal. Vindicada ante el mundo incrédulo, dejando claro quién realmente pertenece
al Señor. En otras palabras, como dice 2 de Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, hijito, ahí se va a saber quién es verdadero cristiano. Si el Señor viniera ahorita, si te quedaste aquí, ¿sí? Yo desaparezco, mi esposa desaparece. A veces la gente incrédula lo toma como tonta, ¿no? ¿Sí? Como Hollywood o mucha película, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero te quedaste. Ay, verdad, había sido como nos muestran en las películas. No hay vuelta, ya no hay vuelta, no hay arrepentimiento ya. Era que le haga caso al pastor, verdad, había dicho que iba a ser. No, en ese tiempo yo me imagino que dirán que los extraterrestres han venido, no sé qué cosas dirán. Pero yo creo que va a pasar porque así dice la Biblia. Loco me dirán, tonto me dirán, incrédulo. Yo estoy enseñándoles revelación, no filosofía, porque es muy distinto. Porque aquí hemos dicho la revelación, no dice la filosofía. La revelación, ¿sí? La revelación. Porque, o sea, cuando digo revelación, estoy hablando de que tiene origen divino. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder. No estoy hablando de filosofía, estoy hablando de revelación. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo entonces va a tener que vindicar, ¿sí?, a la iglesia. Resumiendo, entonces, el plan de Dios para la iglesia de Cristo, ¿qué es? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Cristo tiene que venir por segunda vez? ¿O por qué se exige la venida de Cristo, ¿sí?, para la iglesia? Porque hay un plan de Dios para la iglesia. Y una de ellas, primero, es rescatar del tesoro de la tribulación. Rescatar. Muchos no creen. Muchos dicen, no, la iglesia va a pasar porque ahí se habla de que, no, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de otro tiempo, otro grupo de redimidos. ¿Sí? La iglesia empieza en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y la iglesia termina en el arrebatamiento. ¿Sí? Y después, ¿qué es entonces iglesia? Bueno, podríamos decir, pero la iglesia se convierte en la esposa de Cristo, porque hay una gran boda del Cordero, ¿sí?, que también nos llaman la esposa de Cristo. Pero también hay santos, así como hay santos del Antiguo Testamento que creyeron en el que iba a venir, también dentro de la tribulación va a haber, ¿sí?, personas que van a ser salvas por la proclamación de ¿quiénes? De los 144,000 judíos, ¿sí? Judíos, Dios sabe dónde están, Él los va a amontonar, los 2 testigos, y después al final de los eventos catastróficos, antecitos que el Señor venga a establecer su reino aquí en la tierra, Apocalipsis capítulo 20, ¿sí?, va a haber una gran proclamación del Evangelio, ¿sí?, hasta el más confín de este mundo, ¿sí?, a través de ángeles que van a estar ahí proclamando. Eso vamos a estudiar, no lo estoy diciendo porque, ay, qué lindo, no, vamos a certificar con la palabra todo lo que te estoy diciendo. Muchos judíos se van a lamentar, ¿sí?, de haberlos rechazado, de haberlo crucificado, ¿sí?, al Mesías que vino. Muchos de ellos, muchos van a abrazar el Evangelio, van a morir, o sea, al punto de que los van a matar, los van a decapitar. Y los gentiles se van a lamentar por las situaciones terribles que van a pasar, ¿sí?, pero aún así no se van a arrepentir. Pero el pueblo de Dios, no es que Dios los ha... Vamos a seguir mostrando algunos propósitos por los cuales el Señor debe venir, porque eso te va a ayudar a entender por qué tiene que venir. ¿Sí? Ya hemos dado 4, si no me equivoco, ¿no es cierto? Una quinta es el plan de Cristo para las naciones no creyentes requiere su venida. Voy a repetir, el plan de Cristo para las naciones no creyentes requiere su venida. Ya hemos dicho,
Salmos capítulo 2 predice el tiempo en que Cristo gobernará las naciones, algo que no tuvo lugar en su primera venida. Él no vino a gobernar con vara de hierro, ¿no es cierto? En la primera venida, ¿no? El Salmo 2 dice que Él va a venir y va a juzgar con vara de hierro, como rey de reyes, como señor de señores. Ya no lo van a poder bofetear, no lo van a poder escupir, no lo van a poder... ¿No? No, Él va a venir a juzgar. Ya vino a proclamar, ahora va a venir a juzgar. Y la Biblia muestra en varios pasajes del Antiguo Testamento profecías que tienen que cumplirse todavía. ¿Sí? Describe juicios a las naciones incrédulas. Joel capítulo 3, para que tú quieras estudiar o para el que esté escuchando y quiera estudiar, Joel capítulo 3, versículo 1 y 2, 9 al 17, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 8, Sofonías capítulo 3, versículo 8, y quizá el capítulo que podemos leer, podemos ir a Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, y aquí vamos a ver cómo describe el juicio de las naciones a los incrédulos. ¿Te acuerdas de ese? Yo sé que ya hemos leído alguna vez estos versículos. ¿Sí? Entonces, hay un plan. El plan de Cristo para las naciones no creyentes requiere su venida. No sé, ¿te acuerdas del capítulo 25 donde dice apartará cuando el Hijo del Hombre... voy a leer esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán, y aquí tú vas a leer en tu casa la palabra y puedes encerrar y hay no sé cuántos y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños... ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños? Nosotros, ¿sí? A mí lo hicisteis. Cuando usted da un vaso de agua, cuando usted da una ofrenda, cuando da ayuda a un hermano, ¿sí? ¿A quién estás dando? Al Señor. ¿Sí? Es al Señor. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, etcétera. Tú lees todo aquello, te das cuenta de aquí del plan de Cristo para las naciones no creyentes. Requiere que venga, ¿para qué? Para separar, ¿sí?, a los benditos de esta tierra, ¿sí? Si se quiere esa venida. Una sexta razón por la que Cristo debe venir es porque el plan de Dios para Israel exige que Cristo vuelva. La Biblia enseña que Dios no ha terminado aún con Israel, su pueblo del pacto. Ya no es que le dio la espalda a Israel, no. Romanos 11, capítulo 1 y 2, que lo voy a buscar rápido. Romanos capítulo, porque es necesario, porque a veces muchos enseñan de que, ya le dio la espalda a Israel, y ya está, y nomás llegaron, sí, y cambiaron por la iglesia, y es verdad, en cierta manera, ahora sí, pero Él todavía tiene un plan para Israel. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A qué pueblo estamos hablando?
a Israel. En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, dice, ahí está, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Ahora, es penoso ahorita ver a Israel. ¿Tú estás viendo noticias en este tiempo de Israel? Como la juventud, ¿no? ¿Has visto ese video donde la juventud está bailando? Sí, hay un Buda ahí, una estatua, y hay los parapenses, ¿qué llama? Parapenses, esos 8 parapentes están ¿no? Paracaidistas están cayendo mientras están los jóvenes israelitas están bailando, están desfogándose ahí, están cayendo y después lo están matando ahí, o sea, lo están reuniendo ahí, los han tomado prisioneros a esos jóvenes, ¿no? En estoy hablando, ¿sí? Y cuando preguntan a los jóvenes, ¿conoces a Jesús? No siquiera saben. ¿Me entiendes? Ellos estaban celebrando estos días, celebraban el Yom Kippur, el día de Yom, donde ayunan, donde rezan, ¿no? O sea, ellos ese día vinieron este grupo terrorista a hacer aquel. Pero no se ha olvidado de su pueblo. Sí, un día dice lo van a ver. Isaías capítulo 53 o 55, ¿te acuerdas? Cuando ahí vemos, ahí muestra, podemos decir, cómo ven después los judíos. Entonces, no se ha olvidado. Ahora, Jeremías 31, 35 al 37, por medio de este profeta Jeremías, Dios declara en términos muy fuertes que nunca desechará de modo permanente a Israel. Así también, Jeremías 33, versículos 25 al 26, dice una sección de estos versículos, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿De quién tendrá misericordia el Señor? De su pueblo. Entonces Dios le prometió a Israel que un día tendría salvación, paz, prosperidad, seguridad y un reino. Esa es la promesa de Dios para Israel. ¿Dónde encuentro eso, pastor? Deuteronomio 4, 30 y 31, Isaías 9, 6, 7, Ezequiel 36, capítulo 36 y capítulo 37, Daniel capítulo 9, versículos 20 y 27, capítulo 12 del 1 al 3. Entonces, como estas cosas no se cumplieron en su primera venida de Cristo, ¿sí? Entonces hay una necesidad de que el Señor venga por segunda vez a cumplir aquello. Una séptima razón por la cual el Señor debe venir, séptima, es la humillación de Cristo exige que Él vuelva. ¿Sí? La humillación de Cristo exige que Él vuelva. Tú te acuerdas, yo soy de memoria estos versículos creo que son los versículos que más cito, ¿sí? Haya pues en vosotros este sentir que ¿te acuerdas, no? Que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Hasta ahí es la primera venida. ¿Ok? ¿Qué va a suceder después? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿sí?, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Si un día alguien desiste de doblar rodillas ante el Dios, ante el Señor, ahí todos van a doblar un día. Hasta aquel que creyó que era duro, ¿sí? Hasta aquel que... O sea, se necesita, o sea, la humillación de Cristo exige que Él vuelva, porque tiene que revelar su gloria, ¿sí? En su primera venida fue rechazado, vituperado, ultrajado, ejecutado, ¿sí?, como un delincuente común. ¿Ok? Pero eso no puede ser forma en la que termine la historia. No puede ser forma. Tiene que venir. Hay una promesa. Él va a venir con vara de hierro, dice. ¿Sí? Él va a venir como un rey vencedor.
como el rey que juzga. Una octava dice, el juicio de Satanás exige que Cristo vuelva. Ahora, Satanás es el gobernante temporal de este mundo, ¿no? Él es el príncipe de este mundo, dice, ¿no? Es el Dios de este siglo, ¿sí? ¿No? Eso dice las Escrituras, ¿no? Que emplea el poder de la muerte para esclavizar a los hombres. Eso lo dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero Jesucristo, el legítimo soberano, Apocalipsis 5:1, vendrá para destruirlo. Ahora, es un proceso que ya comenzó en su primera venida y reclamará lo que es lo suyo en su segunda venida. Hay una promesa. Romanos 16:20 que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Estás entendiendo por qué Cristo tiene que volver? ¿Sí? Y una última, dice, que podemos mencionarla, de las que puede seguir habiendo, es la expectativa de los creyentes exige que Cristo vuelva. La expectativa de los creyentes exige que Cristo vuelva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los creyentes son los que constantemente estamos o están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Y voy a irme a un versículo que tú conoces, segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Ya hemos estudiado este libro. Versículo 7 voy a leer. He peleado, ¿qué dice Pablo aquí? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a los que aman su venida. ¿Sí? A los que aman su venida. Ahora, ¿y si no viene? ¿Sabes qué le dijo Pablo a los Corintios? ¿Sí? Escribió Pablo a los Corintios, somos más que dignos de conmiseración todos los hombres. ¿Qué significa esto? Si no viniera, pobre de nosotros que hablamos de resurrección, que hablamos de fe, que hablamos de todo, ¿no? Somos dignos de conmiseración. Está pues, pobres de vos, has perdido tu vida, tu tiempo en ir a la iglesia, sufriendo. ¿Qué has ganado? O sea, ¿no? Pobre de ustedes, léelos, les han lavado su cerebro, su mente, ¿sí? Pobres, débiles en conocimiento, o sea, pobre de ustedes. La iglesia, ¿sí? En una palabra, quizá no es la adecuada, exige, pero la iglesia, ¿sí? Necesita ser reivindicada, ¿sí? Hay una promesa. Esa es la esperanza de nosotros, ¿o no? Esa es la esperanza. Ya, si no viene hoy o mañana el Señor, sí, pero un día dice que Él va a venir. Y nosotros lo vamos a ver ese día. Y los que están aquí, hay de aquel que no se va con el Señor. Hay de aquel que se queda en ese tiempo. Y lo voy a dejar, voy a irme a Mateo 24. ¿Por qué? Porque no quiero dar los otros 4 puntos. Mira, he hablado 2 palabras. He aquí, viene. ¿Sí? He aquí, viene. ¿Sí? Pon tu mente, tu corazón, ¿sí? Estés clamando, pon atención a lo que te voy a decir. He aquí, viene. ¿Quién? El Señor. ¿Por qué ha de venir? Ya les hemos dado 9 razones. Pueden ver más. 9 razones por las que el Señor debe venir. ¿Sí? Debe venir. Mateo 24, vámonos a Mateo, solo lo voy a leer, no te voy a dar, yo sé que ya estamos sobre el tiempo quizá que nos establece, ¿sí? Fíjate el Mateo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado, ¿quién está sentado? Cristo, Señor, Jesús está, ¿no? Estoy volviendo a los tiempos donde estaba aquí en su primera venida. En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Lo que están versículos anteriores, ¿sí? Que no quedará piedra sobre piedra, ahí está mostrándoles este templo, ¿sí? No va a quedar nada de este templo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuándo será el fin del siglo? O sea, este fin del siglo, cuando estudie, si alguna vez Dios nos da la posibilidad de estudiar el libro de Mateo, ¿sí? Está hablando del final de finales, del fin, ¿sí? Respondiendo Jesús les dijo, esta es una de las respuestas más largas que Jesús da a sus discípulos. De ahí vienen las cosas que van a suceder. Mirad que nadie os engañe, o sea, va a haber engaño. ¿Ahora hay engaño? Sí, sí, hay varios falsos cristos, ¿o no? ¿Me están entendiendo o yo nomás me estoy enseñando, no? Hay falsos cristos, hay varios cristos, falsos cristos que vienen. Pero en ese tiempo, o sea, en ese tiempo va a ser como cuando ponemos a la potencia 1000, ¿no? O sea, ¿sí? Va a haber engaños. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si ahora nomás les están engañando Cais Luna, Maldonado, esas cosas, imagínate en ese tiempo. ¿Sí? Y oiréis de guerras y rumores, pero hay guerras, sí, pero en ese tiempo pues, las guerras van a ser pues guerras. No va a ser pues Israel contra un grupo terrorista que ha atacado, no. Estoy hablando de guerras, pero guerras. Dicen muchos historiadores o muchos eruditos que estudian, ¿sí? Lo que ha hecho Hitler con los judíos no es nada, ¿sí? No es nada a lo que va a pasar. Lloréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Después va a haber devastación. Versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, dice el versículo 9, ahí ya vemos profanación, o vemos persecución. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Claudita, escúchenme a ver, todos ustedes, ¿sí? Nosotros no vamos a estar, la iglesia no va a estar. ¿Ok? Para ese momento de esto, o sea, ahorita hay guerras, hay hambre, hay peste, hay enfermedades, ¿no ve? Pero estamos hablando de cosas terribles, ¿sí? Es como si, esto no es más que un principio de dolores, muestras. Es como cuando estás embarazada, ay, tal vez te da una patadita ahí, ¿no? ¿Sí? Pero después viene el momento, ¿no ve o no? Crucial, cuando ya empiezan los dolores de parto, y aquí da 6 señales que muestra este capítulo 24, 6 señales, las primeras 6, porque después hay más señales, ¿no? De las cosas que van a suceder. Y hemos dicho que va a haber engaño, va a haber disensión, o sea, guerras, ¿no? Entre naciones, va a haber una devastación, porque va a haber, el versículo 7 dice que habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Después va a haber una entrega a los creyentes en la tribulación, porque va a haber algunos judíos que van a creer, ¿sí? Se van a volver al Señor, pero va a haber tal persecución para estos, ¿sí? Que los van a, dice que serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán. O sea, en otras palabras, es como en este tiempo. Muchos dicen, yo también quiero ser cristiano, ¿no ve? Pero cuando llega el tiempo de la prueba, o sea, no quieren pagar el precio. Te estoy imaginando en ese momento. Ese momento está terrible, la persecución. Que han venido los 2 testigos, están proclamando el Evangelio, ¿sí? ¿Sí? Que vamos a estudiar más adelante. ¿Ok? Están reconociendo al Mesías, al Salvador. ¿Ok?
Entonces muchos van a decir, yo también creo, pero va a haber ahí, van a tener que pagar el precio. Otros van a retroceder porque van a ser engañados. Voy a leer ahorita. Otros sí, porque no van a querer deshacerse de esa vida de iniquidad, o sea, sin ley en el griego. Van a seguir con sus cosas, con sus pasiones, con todas cosas. Y muchos falsos profetas se levantarán, dice, y engañarán a muchos que dijeron, sí, yo quiero también, yo también creo, pero va a haber persecución, dice, a mejor no, mucho es el costo. Al punto de que el padre va a denunciar a su hijo, el hijo a su padre, a su madre, o sea, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Imagínate ese tiempo. Mas el que persevere hasta el fin, este es el. Pero va a haber ahí personas, ¿sí?, que van a permanecer fieles. Y en Apocalipsis vamos a leer cómo los van a decapitar a estos. Por eso de ellos van a clamar después, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? Vengarás, o sea, ¿hasta cuándo? Eso vamos a estudiar. Y será predicado. Después, versículo 14. Ahí vemos la proclamación, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para dar testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Ahora uno dice, ¿y cómo va a ser predicado el evangelio a todas las naciones? Te voy a dar una muestrita, ¿sí? Solo esto. Apocalipsis, después vamos a estudiar todo esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice? Vi volar, dice, por en medio del cielo a otro ángel. Aquí tenemos a 3 ángeles. Que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Es el mismo evangelio, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y date gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Marcamos malos tiempos. ¿Estás entendiendo? Dice que cuando todo sea predicado hasta el último, entonces el Señor va a venir. En ese tiempo, sí, al final de los 7 años, sí, va a haber ese tiempo de proclamación sobrenatural. ¿Ok? 144,000 ya están predicando. ¿Okay? Los 2 testigos ya, el anticristo ya los mató, ¿sí? Los exhibió en la plaza, ¿sí? 3 días ahí los tuvieron, ¿no? Los 2 testigos. ¿Y qué hace con los 2 testigos? Ya sabes la historia, porque ya hemos llevado alguna vez, ¿sí? El Señor los vuelve, ¿no? Y la gente empieza. Cuando los mata el anticristo a los 2 testigos que van a venir, ¿qué hacen las naciones? ¿Te acuerdan? Regalos, ¿no? Fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pues también tenían el poder o la facultad de hacer juicio, ¿sí? Las aguas se convertían en sangre, etcétera, ¿no? Muchos no se arrepentían, muchos sí, pero muchos de ellos, perseverando hasta el final, estos son salvos, ¿sí? Por tanto, dice, no, y ya vamos, si alguna vez estudiamos este capítulo, que tal vez lo hagamos, porque
que está en medio del Apocalipsis, ¿no? ¿Sí? Y ahí viene el Señor ya diciéndoles qué tienen que hacer. ¿Sí? Los que están en Judea, ¿no? O sea, huyen, ¿no? O sea, no vuelvas por tu espada, no vuelvas por tu capa. Ay de aquellas mujeres que están encintas, o sea. Pero ¿saben qué es lo bueno? Vuelvo a repetirles. La iglesia no va a estar. ¿Ok? Así que cuando tú ves en el Face a un loco de esos falto de conocimiento, se está cumpliendo la profecía de Gog y Magog, que el Armagedón ya está iniciando, que la tercera guerra ya estamos, y si estamos fregados. No sé si me has entendido o yo nomás es el que estoy entendiendo. ¿Sí? Si tienes alguna duda, pregúntame, ¿entiendes? Nosotros creemos en aquello, ¿sí? Hay una promesa que el Señor va a venir, ¿sí? Antes que pase esas cosas, ¿sí? Por haber permanecido, ¿sí? Por haber sido paciente, por seguir con fidelidad al Señor, Él nos va a guardar, esa es su promesa, ¿sí? Nos va a llevar al tribunal de Cristo, ¿sí? Y ahí vamos a rendirle cuentas al Señor. Ninguno que esté en el tribunal de Cristo va a ir al juego eterno o al infierno, sino a recibir galardones conforme a aquellos. Unos coronas, otros no tendrán coronas, ¿no? Pero todos vamos a estar en la presencia del Señor, ¿sí? ¿No es cierto? Vamos a estar. Pero yo quiero que entiendan eso, por más que me digan, ya es hora, entiendan eso. No vamos a estar. Él te va a guardar si tú permaneces fiel. Ahora, quizá no sea ni este año, ni este siglo, de aquí a 2 siglos. Ya sabemos que para el Señor un día es como 1000 años. Pero un día dice que esto va a suceder. Y todo ojo lo verá, dice. Por eso más adelante vamos a estudiar aquello. Y harán lamentación las naciones, dice. ¿Sí? Los judíos se van a lamentar de lo que hicieron. Se lamentarán los que traspasaron al Señor. Pero un día nosotros vamos a ver. ¿Ok? Oremos para terminar. Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú nos muestras en tu palabra, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, porque nos muestras en tus escrituras que tu venida es algo inminente, bendito Dios. Gracias, Señor, por las promesas que tienes. Gracias, Papito, porque queremos entender los tiempos que van a venir, los tiempos futuros que van a pasar. Y más, Señor, queremos esperar ese tiempo, Señor, con gozo, con esperanza, Señor, porque entendemos que tú nos vas a guardar de esos días que vamos a estudiar más adelante, si así tú lo permites, Papito. Gracias, bendito Dios. Bendice, Señor, este día. Bendice tu palabra. Bendice las ofrendas, Señor. Bendice esta semana. Cuídanos, protégenos. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, bendito Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.